Kyndryl es el mayor proveedor mundial independiente de servicios de infraestructuras de tecnología de la información (TIC). Y su presidente en España, David Soto, está aquí con nosotros y con ustedes. David, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por invitarme y aquí a pasar una mañana y hablar de cosas muy interesantes como son la tecnología. La tecnología, sobre todo cuando opera infraestructuras críticas, en estos momentos en los que todos nos sentimos especialmente vulnerables en las empresas y en la vida natural. Kyndryl ya tiene su historia, aunque es una empresa joven. Bueno, joven, 2021 fue cuando se independizó de IBM, de un gigante. Fue efectivamente un spin-off de los servicios globales, ¿no? Ese fue el nacimiento de Kyndryl. Ese fue el nacimiento y por eso tenemos como una doble visión de la compañía, ¿no? Llevamos décadas operando los sistemas críticos, las cargas, las aplicaciones, las infraestructuras, la tecnología de las compañías más grandes del mundo, pero por otra parte tenemos esa frescura de compañía con 4 años nada más, una compañía muy ágil, muy rápida, muy flexible, que yo creo que en estos tiempos de cambio y disrupciones, pues como digo yo, en la vida hay que tener suerte y aparecimos en un momento en la vida de las empresas pues muy determinada, que es esta que vivimos ahora, ¿no? Luego al final contaremos qué significa Kyndryl, porque tiene su historia, pero empecemos por el principio, por el momento presente en el que hay una enorme sensibilidad por las infraestructuras críticas y Kyndryl trabaja con las principales y las grandes compañías españolas precisamente en este ámbito. ¿Cómo están priorizando sus preocupaciones? ¿Cómo están las compañías españolas? Una especie de diagnóstico para empezar a hablar, David. Bueno, pues como tú has dicho, la infraestructura cada vez es un elemento más clave y en estos momentos lo que está pasando es una disrupción sin parangón. Durante décadas hemos intentado centralizar la tecnología alrededor de dos cosas. El mundo del CIO, ¿no? El director de tecnología, y una cosa que llamamos el centro de procesos de datos. Y en los últimos años la nueva tecnología, que cada vez aparece y es más disruptiva, lo que ha hecho ha sido distribuir los datos, las aplicaciones, los procesos que soportan el mundo en el que vivimos, de tal manera que somos mucho más ágiles, somos capaces de inventar y desarrollar soluciones para nuestro negocio mucho más deprisa, pero eso ha traído también otros retos muy importantes, porque el tener un mundo descentralizado es una buena noticia porque da agilidad, claro. Pero para los que gestionamos la tecnología aparecen retos muy importantes como la seguridad, como la soberanía, que hablaremos de ello, como el poder operar un entorno descentralizado como si fuera centralizado para hacerlo de manera resiliente, operacionalizable y trazable. Y todo eso nos ha dado retos y unas oportunidades magníficas para nuestra compañía. Hablemos de eso precisamente, porque estamos viviendo un contexto, todo el mundo lo está comentando, ¿no?, de gran incertidumbre. En el caso del equipo profesional, el equipo tecnológico de Kyndryl, ¿cómo trabajáis con las empresas en este contexto? ¿Cómo es la forma? Bueno, cambia mucho la forma de trabajar. Primero, porque todas estas crisis que hemos sufrido, que han sido malas para nuestra sociedad, la primera, la pandemia, y toda la situación geopolítica que tenemos, la falta de suministros, ha provocado también que tengamos que trabajar de una manera diferente. Estas crisis han impulsado la transformación digital de las compañías, empezando porque trabajamos desde casa algunos días entre semana, ¿no? Sí. Antes no ocurría, y eso ha forzado a que pensemos en nuevos modelos de trabajo. Por otra parte, las compañías se dan cuenta que el trabajo no va a donde está o el talento no va a donde está el trabajo, sino el trabajo va a donde está el talento. Entonces hemos cambiado mucho nuestra forma de trabajar. Pero por encima de todo eso, la inteligencia artificial, que hablaremos de ella, la inteligencia artificial agéntica, que hace un año no hablábamos de ella, ha revolucionado la forma de trabajar. Estamos ya vislumbrando un mundo en que agentes y personas vamos a trabajar de manera híbrida, y todo eso requiere compañías que en su ADN tengan ese 24/7 y la forma de trabajar sea operacionalizable, segura, trazable, para que no perdamos en pos de dar al negocio lo que necesitamos, una operación sólida y resiliente. Presidente, ¿cómo situamos las prioridades estratégicas para tener claro el foco, ¿no?, de este momento? Inteligencia artificial agéntica, procesos de automatización, la nube híbrida y, por supuesto, la ciberseguridad, que viene a lo largo de los últimos años siendo prioridad 1 en las empresas. Pues has dado en el clavo. Esas son las 4 prioridades de nuestros clientes. Están intentando modernizar y digitalizar sus sistemas. Para mí la digitalización tiene que ver con qué es relevante para tu cliente,
qué es consumible y qué es consumible por conveniencia, porque más que nunca la tecnología te permite consumir aquello que es conveniente para ti. Entonces todos los clientes están trabajando en cómo digitalizamos nuestras estructuras, nuestros productos para que sean consumibles. Segundo, la inteligencia artificial agéntica, no solamente la inteligencia artificial que ya estaba en nuestras vidas, significa un cambio muy disruptivo a la hora de diseñar los procesos y las aplicaciones, porque los agentes van a ser unidades autónomas y eso hay que ponerles unos raíles para que puedan funcionar bien y no conviertan la tecnología en algo muy complicado de gestionar. Y por supuesto que a todo esto y todas estas nuevas tecnologías están a disposición también de los malos. Y hay que saber y los malos son siempre más rápidos, no tienen reglas, no tienen regulación, y hay que saber trabajar para prevenir, para detectar y para resolver. La ciberseguridad tiene un elemento hoy en día de recuperación y velocidad tremendamente relevante, porque los malos están un año antes en nuestros sistemas analizando todo lo que pasa antes de dar la cara, y dan la cara en el peor momento de las compañías. Entonces hay que estar allí para ayudarles. Claro, en todo esto flota, y lo citabas hace un instante, el desafío de la gobernanza, ¿no? Que a veces se piensa en ello en las empresas después, cuando quizás habría que hacerlo antes del principio, ¿no? Pues eso que dices también es una recomendación muy sabia que hacemos a todos los CEOs y a los directores generales de las compañías. Cuando hablábamos del mundo del dato hace años y generábamos aquello que llamábamos los lagos para poder acceder y convertir los datos en información, muchas empresas no lo hicieron de manera gobernada y en vez de crear lagos crearon ciénagas. Es lo que decimos siempre, ¿no? Vaya. Con el mundo de la inteligencia artificial pasa un poco parecido. No es una cuestión de generar agentes que todo lo hagan, es cómo los vamos a dirigir, va a haber agentes que van a dirigir a otros agentes. Todo eso requiere de una gobernanza. Lo primero que ha hecho Kyndryl en el mundo agéntico ha sido desarrollar lo que llamamos el framework agéntico, que viene a resolver estos problemas de gobernabilidad en el mundo de los agentes. Luego ya la tecnología es suficientemente flexible, abierta, para que todo el mundo pueda desarrollar agentes. Pero hay que hacerlo con normas, con gobiernos, con procesos que permitan que se gestionen las compañías de la mejor manera. Es el primer paso para efectivamente trabajar en la línea en la que imagino que las empresas tienen sus preocupaciones, que es utilicemos la tecnología y todo esto nuevo, que además tiene tanta potencia, en que la empresa, estoy hablando en términos de negocio, que la empresa sea más resiliente, sea más eficiente, sea más rentable al fin y al cabo, que ese es el objetivo final, ¿no? Claro, pero cuando la tecnología nueva llega, todo el mundo ve la rapidez, la novedad, el poder poner funcionalidades nuevas enfrente de nuestros clientes. A veces nos olvidamos un poco, primero, cuánto cuesta la implantación de esa nueva tecnología. Segundo, cuál es el retorno de la inversión de la implantación de esa tecnología. Sobre qué aplicaciones, sobre qué procesos vas a aplicar la nueva tecnología, porque la nueva tecnología va a convivir con la tecnología más antigua y cada stack tecnológico tiene su función en la vida, ¿no? Y luego hacerlo de una forma resiliente y segura, porque si no, al final vas a convertir una cosa que es muy buena en un problema de tu compañía, ¿no? Entonces nosotros tenemos a veces que levantar la mano y decir a nuestros clientes: señores, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera trazable y segura, porque si no te vas a convertir esto en un problema. Hemos tenido recientemente noticias muy significativas en el mundo de la tecnología, como que Anthropic, esto lo sabrán casi todos los oyentes que estén un poquito en el mundo de la tecnología, está desarrollando un software que se llama Mythos, que ha descubierto nada menos que sobre un mismo stack tecnológico, que era un navegador, de encontrar 2 vulnerabilidades. Con la nueva versión de este software ha encontrado 277 vulnerabilidades que nadie sabía que existían y que estaban allí hace décadas. Hasta ahora eso no era un problema, porque ni los conocíamos nosotros, los buenos, ni lo conocían los malos. Pero la realidad es que con este nuevo software y con esta nueva tecnología en disposición de los que quieren atacarnos, vamos a tener que trabajar de manera diferente. Todos pensábamos hace unos años que quantum computing iba a revolucionar el mundo de la seguridad, sí, porque las reglas de encriptamiento estaban hechas para que un ordenador no pudiera descifrarlas. Y el quantum computing, con su capacidad de cómputo, iba a revolucionar todo esto. Se nos ha adelantado la inteligencia artificial y la inteligencia artificial agéntica. Ya que citas, David, este hecho que es de lo más relevante que ha ocurrido en el mundo tecnológico seguramente casi en la década, la decisión de Anthropic ha sido de limitar a 50 empresas el uso de Mythos para que descubran sus propias vulnerabilidades, lo que ha dejado, por cierto, al resto de las empresas del planeta en una situación
no sé si de preocupación en el caso mínimo, de pánico en el caso, por ejemplo, de la banca europea, que incluso ha pedido a gobiernos y al Banco Central Europeo algún tipo de protección. Hablaremos de la banca en particular y de los riesgos de los sectores regulados, que son infraestructuras críticas, que es en lo que trabajáis especialmente. ¿Cómo afrontar este caso en concreto en el que sabemos que ya existe una tecnología que pone al descubierto vulnerabilidades sin herramientas de protección conocidas? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que el 80 al 90% de las actuaciones que tenemos que hacer sobre nuestras infraestructuras y nuestra tecnología ya las conocemos. Por supuesto que a través de Mitos y otras compañías, por cierto, que están desarrollando más software que van a ayudarnos a descubrir estas vulnerabilidades y que van a ocurrir en los próximos meses y vamos a tenerlas enfrente de nosotros. Ya se están creando otras asociaciones y otras compañías con otros fabricantes de software agéntico. Pero fíjate, al final cuando vamos a nuestros clientes hay una necesidad, independientemente de que Mitos exista o no, de parchear los sistemas, de no tener obsolescencia tecnológica, de tener, no sé si la última versión, pero al menos la N-1 de cada producto de software, que antes los clientes manejaban con más flexibilidad porque la probabilidad de que tuvieras un ataque era menor. Ahora las probabilidades de ataque van a ser mucho mayores. Por lo tanto, el 90% del trabajo que tenemos que hacer ya sabemos y ya lo estamos empezando a hacer con nuestros clientes. Estamos reduciendo los ciclos de parcheo de los servidores y de las infraestructuras tecnológicas, por ejemplo, que es un caso muy sencillo. Hay clientes que parcheaban cada 6 meses, otros que parcheaban cada mes. Y estamos ya diseñando sistemas para poder parchear de manera continua, de tal manera que tú cada vez que, por ejemplo, enciendas tu ordenador, se actualizan las nuevas versiones y de alguna manera estés más protegido contra cualquier ataque. Hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de saber el último grito de Mitos, simplemente porque las probabilidades de ataque han aumentado. Y en todo ello estamos trabajando con los clientes ya desde hace casi un mes que ocurrió esto, o más de un mes, ¿no? Sí. Estamos trabajando ya en ello. Pero obviamente esto significa planificación, no solamente budget y dinero, sino hacerlo de una manera inteligente, porque tú cuando estás parchando los sistemas y estás actualizando el software para que no sea obsoleto, tienes que buscar ventanas para no parar la producción de los bancos, de las compañías de utilities que operamos. Entonces todo esto hay que hacerlo de una manera inteligente y ahí es donde está nuestro equipo de consultoría, que también lo tenemos, sí, que se ocupa de planificar y de entender cómo vamos a abordar estos proyectos. O sea, Kyndryl trabaja operando infraestructuras críticas y luego también hace esa consultoría que trabaja en paralelo o también de forma separada, según el caso. Bueno, a ver, primero, una de las grandes cosas que nos ha ocurrido como compañía, es una compañía independiente, dos cosas yo diría. Primero, somos independientes, que no agnósticos, y trabajamos con todo el ecosistema de partners y alianzas, entre ellos los hyperscalers. Este año hemos cerrado el año fiscal con casi 2 billion de revenue en la top line de trabajos hechos alrededor de los 3 hyperscalers que más conocidos, ¿no? De Amazon Web Services, de Azure y de Google. Y la otra es que cuando nacimos como compañía nos dimos cuenta que éramos una compañía que ejecutábamos muy bien y nuestros clientes duermen tranquilos porque operamos sus sistemas y cuando hay un problema recuperamos los sistemas de manera rápida. Pero nos dimos cuenta que en nuestro equipo teníamos gente que sabía mucho. Y lo que hicimos fue generar una división de consultoría en el cual ayudamos a nuestros clientes y les hacemos advice. Les damos advice y proactivamente, cosa que no hacíamos antes, les contamos, oye, cuidado que viene esto, cuidado que tienes estas debilidades, cuidado que te puedo... O simplemente proponemos proyectos de mejora, de modernización, de resiliencia, de seguridad, de disaster recovery. Entonces, la división de consultoría, alguien puede entender que la consultoría es un concepto muy de papel. Sí. Nosotros entendemos la consultoría como un concepto muy tecnológico, ¿no? Vamos a hacer advice y consultoría a nuestros clientes sobre el mundo de la tecnología y las infraestructuras críticas. Bueno, es que hay una gran diferencia con una consultoría clásica. Normalmente las empresas se dirigen a la consultoría pidiendo que les resuelvan un problema o les ayuden a resolver un problema, pero en este caso da la impresión de que Kyndryl va un poco por delante del problema, incluso les está abriendo los ojos a las compañías sobre el problema que pueden tener o van a tener. Pero esta es la ventaja. Yo llevo muchos años trabajando en el mundo de la consultoría, como sabes, pero yo creo que ahora nuestros clientes nos piden proactividad. Nos piden una compañía más global que opera compañías en todas las industrias y en todo el mundo. Cuando aparecen problemas, a lo mejor aparecen en Australia. Sí. Y cuando nos despertamos en España ya sabemos
que viene este problema e incluso a veces tenemos hasta la solución. Esto nos da una ventaja competitiva, pero para eso tienes que tener un equipo que sea capaz de ser proactivo a la hora de contar a los clientes los problemas y cómo resolverlos. Y yo creo que una de las palancas de crecimiento de Kyndryl, lo que ha hecho que nuestra compañía funcione muy bien, ha sido esta. También tengo que decir que las infraestructuras, yo siempre digo que he tenido un poco de suerte en la vida, Vicente. ¿Por? Pues porque cuando yo llego a una compañía como Kyndryl, me doy cuenta que las infraestructuras son más importantes, lo has dicho antes, que nunca. Cuando hablamos de DORA, la regulación europea en el mundo de la banca, y ahora NIS2 en el resto de los sectores críticos, casi todo lo que ataca DORA tiene que ver con las infraestructuras. Los 5 pilares de DORA tienen que ver con incident management, tienen que ver con third parties críticos, que Kyndryl es uno de los más importantes third parties de las compañías porque operamos los sistemas críticos. Cuando atacan los malos, lo que te hacen es encriptar los servidores, encriptar los datos. Ahí es donde estamos nosotros. Entonces, la infraestructura se ha convertido en un elemento gordiano y fundamental en que nuestras compañías puedan operar, más que nunca. Y por eso digo que al final hemos tenido esa parte de suerte, ¿no? De que hay mucho trabajo para nosotros. Hay muchísimo trabajo. Nos gustaría examinar un caso concreto, un ejemplo que nos puede venir muy bien para entender esto con nombres y apellidos. Creo que todo el mundo sabe que Kyndryl tiene una joint venture con BBVA España-México. La banca es un sector regulado, es un ejemplo perfecto de infraestructura crítica porque cuidado con el dinero de las personas, ¿no? La necesidad de tenerlo bien protegido. ¿Cómo ha ido la experiencia hasta ahora de este trabajo que es relativamente reciente, ¿no? Es del año pasado. Sí, a ver, una joint venture al final es un vehículo, vehiculizamos algunos de los contratos y lo que hemos hecho ha sido construir una compañía en la que participamos, en este caso BBVA y Kyndryl, pero tenemos otras, por ejemplo con la Caixa, o sea, no tenemos solamente una joint venture, tenemos más. Y luego la realidad es que operamos, si hablamos del mundo de la banca, que es un sector de los más regulados, pues operamos en España y Portugal, que es mi responsabilidad, 13 de los 14 bancos más grandes de España y Portugal los operamos desde Kyndryl, todas sus infraestructuras. Eso nos permite dos cosas. Primero, trabajar con los clientes de una manera mucho más, yo diría, en partnership, porque al final no solamente compartimos sus problemas, sino compartimos una compañía. Segundo, vehiculizamos a través de esa compañía todos estos proyectos de transformación. Tercero, en el propio Consejo de las Compañías anticipamos y compartimos los retos que vienen. Y luego, yo creo que para los clientes, aunque tendrían que ser el testimonio del cliente los que hablaran por nosotros, el tener esa capilaridad de poder entender lo que está pasando en cualquier banco, en España y Portugal, pero también fuera, les da un valor, porque en el fondo antes la infraestructura era un commodity y los clientes nos pedían eficiencias. Ahora, además de eficiencias, nos están pidiendo, yo diría casi una póliza de riesgos, porque somos capaces de implementar los procesos estándar que te van a permitir operacionalizar tu tecnología y los procesos que están soportados por esa tecnología de una manera segura y resiliente. Yo creo que la experiencia de BBVA, que tuvimos su confianza para operar todos sus sistemas críticos, nada menos que en España y México, es un punto más en nuestra historia, digamos, de trabajo en un mundo tan regulado como el mundo de la banca, ¿no? Ahora todos los demás industrias vamos a aprender de la banca, porque DORA está aquí y hemos aprendido mucho, y cuando viene NIS2 viene con un 80 o 90% de las cosas son las mismas. Cómo recuperamos un banco mínimo viable, cómo hacemos una recuperación en caso de un ciberataque, cómo están de preparados nuestros disaster recovery, que hace un tiempo eran más disaster que recovery, ahora ya son disaster recovery de verdad, porque somos capaces de recuperar en tiempos medibles nuestros sistemas en caso de un ataque, que ya no son ataques físicos. Antes teníamos el problema de que, ¿no?, os acordaréis cuando las Torres Gemelas, ¿no?, que todo el mundo era un problema físico. Ahora es un problema que es lógico. Ahora nos atacan lógicamente, no físicamente, y ahí estamos nosotros. Con esta experiencia de la banca, con el ejemplo práctico que estamos citando, ¿cuál sería ya el grado de implementación de la nube híbrida, de los procesos de automatización? ¿Cómo hemos profundizado en este nuevo mundo tecnológico? Bueno, la clave está en las arquitecturas. Yo creo que todos nuestros clientes y nosotros con ellos, igual que hemos aprendido a responder a los reguladores, hemos aprendido que este mundo es híbrido, y las arquitecturas híbridas nos permiten poner las cargas donde es más conveniente en cada momento para cada cliente. La banca ha evolucionado y sus estructuras legacy, las llamamos legacy, pero legacy no tiene
ningún apellido peyorativo. Son las infraestructuras que construimos durante décadas y que todavía hoy siguen funcionando y seguirán funcionando, pero se han complementado con cloud privadas y con cloud públicas. Sí. Casi todos los clientes tienen estas tres estructuras. Las arquitecturas híbridas son las que te permiten poner las cargas, las aplicaciones y los procesos donde más te convenga. Y donde más te convenga tiene sus trucos. Porque cuando hablamos de una aplicación cualquiera, una aplicación de préstamos, un cálculo del VAR en banca o una aplicación de billing en el mundo de las telco, en muchas de las ocasiones los datos, los procesos, las aplicaciones no están en una sola infraestructura tecnológica, están en varias. Y cuando hablamos, por ejemplo, de soberanía, que hablaremos un poco, estamos viendo clientes que están repatriando los datos, en este caso a Europa, y tienen que hacerlo de una forma flexible. Si tienes arquitecturas que te permiten mover tus cargas y tus datos de una manera flexible, estás más preparado para el mundo moderno. Porque la realidad es que en tiempos de crisis se amplían las diferencias de las compañías que ganan y las que pierden. Yo siempre digo que las que ganan son aquellas que tienen preparados sus sistemas para ser más flexibles. Y estas arquitecturas híbridas de poder manejar datos y procesos y aplicaciones en entornos tecnológicos diversos te dan una capacidad de reacción muy necesaria para este mundo tan complejo. O sea que el trabajo de la soberanía está ocurriendo, ¿no? Cada vez están más cerca los procesos críticos del control de las empresas. Absolutamente. Y si no ocurre porque los clientes lo ven claro, ocurren porque la regulación te obliga. Y estamos viendo cómo la regulación europea ha sacado 8 ejes críticos. Sobre cada uno de esos 8 ejes va a haber hasta 5 niveles de cumplimiento que se llaman SEALs. Estos 8 ejes pues tocan la tecnología, tocan la supply chain, tocan el dato, tocan la inteligencia artificial, tocan la operación, y en todos ellos los clientes tienen que evolucionar. Probablemente es un por si acaso, pero hay que hacerlo, porque ahora todo el mundo y todas las compañías nos dicen ¿qué ocurre si nos piden desconectar? ¿Dónde está mi dato? ¿Cuánto está de encriptado? ¿Quién tiene las claves? Todo esto es a lo que nos dedicamos y acompañamos a nuestros clientes con la velocidad, con el volumen de la radio, ahora que estamos en la radio, con el volumen de la radio para que puedan ir adaptándose a la regulación y a las necesidades geopolíticas, que no son pocas. David, todas las empresas, algunas más que otras, tienen infraestructuras críticas. Me gustaría que en estos minutos finales de esta conversación extraordinariamente transparente de cómo debemos gestionar estos riesgos, te dirigieras a nuestra audiencia habitual, en la que hay CEOs, en la que hay CIOs, hay directores de tecnología, que deberían tener en su agenda y en su mente presente para estos tiempos tan desafiantes que tenemos aquí. No es que vengan, es que los tenemos aquí. Bueno, yo diría que siempre digo que la tecnología tiene que estar muy cerca del board y muy cerca del CEO. Tiene que ser tu compañero de viaje y tienes que darle empowerment dentro de la organización al CIO, al director de medios, porque realmente va a jugar un papel crítico más que nunca. Lo ha jugado en las últimas décadas, pero ahora lo va a jugar más que nunca. Segundo, tienes que poner en tu... Yo creo que todos los CEOs, o la mayoría de los que conozco hoy están preocupados por la ciberseguridad, la resiliencia operativa y la recuperación de los sistemas. Esto no se hace de un día para la mañana, hay que planificarlo, hay que invertir bien. La inteligencia artificial, por supuesto, hay que verlo como una palanca de crecimiento del negocio, pero también hay que verlo como una palanca de protección de tus sistemas, y hay que tener las dos vertientes, la agéntica para tus operaciones y la agéntica para tu negocio. Y la agéntica para tus operaciones requiere de mucha menos regulación, porque no tocas datos de cliente. La agéntica de tu negocio toca datos de cliente y tienes que hacerlo en un entorno seguro y encriptado. La modernización de tus sistemas. Yo creo que estos son las 3 claves. Pero yo diría que, y el último consejo es, en este mundo hay que actuar, hay que tomar decisiones. Hay que estar subido a la ola de la transformación tecnológica, porque si no, mañana va a ser tarde. Lo que está pasando en este mercado, que es el tecnológico, obviamente tú conoces mucho mejor que yo lo que está pasando en el mundo económico y geopolítico, pero la transformación de los sistemas, por debajo de todo esto, ¿no?, de la situación política y geopolítica, es algo realmente espectacular y sin parangón. Y tienes que estar liderando la carrera, porque si no vas a ser un perdedor. La tecnología es un elemento habilitante, no es un fin, pero es un medio cada vez más fundamental. Palabras de oro de una autoridad en el mundo de la tecnología, David Soto, presidente de Kyndryl en España y Portugal. Gracias
por estos minutos, David. Nada, pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer poder compartir un poco de mi vida con vosotros y poner un poco la tecnología donde tiene que estar, ¿no? En el primer lugar, o no en el primer lugar del negocio, pero sí detrás de él, soportándolo. Desde luego. Muchísimas gracias.